Muy buenas tardes, familia de Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que estén listas y listos para comenzar esta hora que cada semana le traemos desde la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica para conversar con ustedes de los temas de cuidado, principalmente de aquellos que están relacionados con los adultos mayores. Como ustedes saben, yo soy el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica. Y me encanta que cada jueves usted mira fijo, nos acompañe a las 3:10 con una tacita de café, de té, un frappé, un juguito de limón, mira lo que ustedes quieran. Lo importante es que se siente con nosotros a escuchar, conversar y escuchar esas recomendaciones que le traemos con invitados que ustedes nos piden, porque mira, familia que me escucha, ustedes nos escriben no solo con preguntas, no solo con historias, sino también pidiéndonos invitados, pidiendo que traigamos nuevamente a esas personas que a ustedes les gusta, ¿verdad? Que conectan con ustedes. Así que nosotros, mira, hicimos caso y la invitada del día de hoy, ustedes la solicitaron y aquí la traemos tocando un tema que es muy interesante. Pero antes de eso, como ustedes saben, cada semana a mí me encanta saludar a nuestra familia latinoamericana porque saben que a través de la plataforma de YouTube y en Spotify nos acompañan y escuchan nuestros programas y a través de nuestro correo electrónico de Somos Cuidadores nos envían sus preguntas. Así que esta semana es para el saludo, es para nuestra familia de Panamá. Así que gracias por acompañarnos y por enviarnos sus saludos y por conectarse a las diferentes actividades que realizamos en la escuela, ¿verdad? De manera virtual. Si usted se perdió algún programa, no hay problema, que no cunda el pánico. Usted sabe que entrando como nuestra familia latinoamericana a YouTube, en el buscador con lo que somos cuidadores, ahí va a poder ver todos nuestros programas. Y recuerde que la única tarea es compartirlos con aquellas personas que usted sabe que se puede beneficiar de aquellos temas que se tocan. Así que mira, va a encontrar temas acerca de demencia, de la enfermedad de Parkinson, de cómo manejar las situaciones como lo que es la depresión, la tristeza, la soledad, entre otras muchas. Como cada semana, saben que yo no suelo llegar solo. Me acompaña hoy la asistente de servicio a la comunidad de la Escuela para Cuidadores, la señora Joan Serra Pérez. Así que, Joan, ¿cómo tú estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, familia de Católica Radio. Espero que estén teniendo una hermosa semana y que estén listos para escuchar el programa que tendremos hoy. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros un espacio de su día y permitirnos estar con ustedes en las tardes. Una vez más nos encontramos aquí como cada jueves para ofrecerles un programa de la mano de expertos sobre temas que usted necesita escuchar. Porque como siempre les menciono, lo que aquí se dialoga puede ser de gran beneficio tanto para usted como para una persona que usted conozca. Así que quédese con nosotros para escuchar el programa que vamos a tener hoy. ¿De qué? Adelántale algo, Joan. Adelántale de qué vamos a hablar. ¿Cuál es el tema que vamos a estar hablando hoy? Pues hoy vamos a tener un programa bien especial y vamos a estar hablando sobre esos retos a los que los que pudiera presentar un cuidador o un adulto mayor con diversidad funcional. ¿Qué te parece este tema, Ángel? Pues sin duda un tema que está muy cercano a nuestra familia del Colegio de Ciencias de la Conducta y a muchos de nuestros estudiantes y también de otras muchas personas que nos escriben. Y si usted se está preguntando qué es diversidad funcional, qué es una discapacidad, pues mira, yo le adelanto que lo va a conocer pronto. Eso es lo único que le voy a adelantar, lo va a conocer pronto porque nuestra invitada del día va a explicar precisamente eso. Joan, porque como bien hemos hablado en otras instancias, el reto que presentan los cuidadores en nuestro país es que a veces tienen que cuidar a una persona que tiene una discapacidad o una diversidad funcional que ya tenía, ¿verdad? Que la ha tenido desde nacimiento o que la adquiere en el camino. Pero también hay cuidadores que tienen su diversidad funcional. Sí, Ángel, y realmente nosotros necesitamos hablar sobre estos temas que, como bien hemos mencionado anteriormente, son temas que no se hablan mucho. Y
traemos una persona que es experta en el tema. Así que, como ustedes lo pidieron, tenemos nuevamente con nosotros a la doctora Marilia Pado Aquiles. Ella es psicóloga clínica, también posee una maestría en consejería en rehabilitación y es egresada de nuestra institución. Y la doctora Padua cuenta con sobre 10 años de experiencia en el campo de la conducta humana y en el área de discapacidad. Así que bienvenida, doctora Padua. Hola, qué gusto estar aquí de nuevo. Saludos Muñoz, saludos Joan y saludos a todos los que nos escuchan. Estoy muy contenta, esta es mi casa. Yo siento que pertenezco a este espacio. Así que les agradezco por haberme abierto las puertas y estar aquí de nuevo. Gracias. Sí. No, y no, para nosotros es un placer tenerla nuevamente porque sé que es conocedora de este tema y que va a ayudar a muchas personas que nos están escuchando en la tarde de hoy. Sin duda, Esperamos poder doctora. contribuir. Pues claro, ¿cómo que esperamos? Nosotros estamos seguros y nuestros cuidadores también, porque familia que nos escucha a través de Católica Radio y nos está viendo en YouTube, nos escribieron pidiendo que la doctora Padua viniera a compartir nuevamente con nosotros este tema, porque la vez que ella estuvo hablando acerca de la autoestima en los cuidadores, se habló de que la doctora, pues, especialista, ¿verdad? Tiene experiencia con la comunidad, ¿verdad? De diversidad funcional, con la población de diversidad funcional, debo decir. Y pues mira, nos dijeron que ese tema no podía pasar, así que nosotros, haciendo caso a nuestros escuchas y a esa gente que nos sigue, aquí está la doctora con ustedes. Así que gracias, doctora Padua. Gracias a ustedes por la oportunidad. Pues bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de diversidad funcional. Vamos a hablar acerca de discapacidades. Vamos a hablar de muchos términos que yo creo que son unas cosas que usted tocará hoy para comenzar a hablar, ¿verdad?, de la terminología que es importante, pero un poco para que aquellos que nos escuchan y nos siguen tengan una idea de por qué tocamos este tema. Y es que, por ejemplo, en Puerto Rico se sabe que hay una situación de escasez de servicios, de accesos y a veces hasta de conocer, ¿verdad?, las necesidades de la población que tiene algún tipo de necesidad particular, ya sea o específica, ¿verdad?, una necesidad específica, ya sea algún tipo de discapacidad, algún tipo de diversidad funcional. Y ellos se enfrentan a la dificultad de tener servicios accesibles, hogares en la comunidad que estén habilitados para sus necesidades, oportunidades de empleabilidad, entre otras muchos escenarios. Por ejemplo, en nuestra página de Huellas del Futuro, de aquí de la institución de nuestra Pontificia Universidad Católica, en el 2019, una de las cosas que estuvieron reseñando era que Puerto Rico era el segundo territorio de los Estados Unidos con mayor índice de ciudadanos con limitación funcional. El 21.4% de esta población se identificó como una población con algún tipo de discapacidad y que va en aumento. Entonces, comparándolo con publicaciones, por ejemplo, del 2012, que estaban en un 19.6, ya estaban hablando de un 21.4, y nosotros sabemos que en nuestro país las estadísticas no son tan fieles y exactas. Se queda fuera muchas personas que no se contabilizan y no se le dan servicio. Así que considerando este panorama, doctora Padua, cuando hablamos de una persona con diversidad funcional, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son esos retos principales que enfrenta la persona? Oiga, familia, este tema es para verlo desde el punto de vista del que cuida que puede tener, pero también del cuidador que puede tener diversidad funcional y aún así cuida, atiende. Así que, ¿a qué nos referimos, doctora? Es un tema que es bien interesante y que es importante nosotros hacer una aclaración antes de entrar a los conceptos, porque la base legal de Puerto Rico habla de lo que es impedimento y por muchos años se ha usado el concepto de impedimento y discapacidad. Sin embargo, en los tiempos tan cambiantes y buscando lo que es la inclusión y resaltando también lo que es la fortaleza y la dignidad de la persona, se comienza a usar el término de diversidad funcional, que es mucho más amplio. Para un poco poder entrar de lleno a lo que es el término de diversidad funcional, voy a definirles un poquito lo que se trata el concepto de discapacidad porque está dado. El término de diversidad funcional es un término hasta cierto punto alternativo. Cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de una persona que tiene un impedimento físico o mental que limita algunas áreas de su vida, como por ejemplo comunicarse, moverse, escuchar, comunicarse, entre otros. Y entonces es bien importante nosotros hacer la salvedad de que una persona puede tener un diagnóstico X condición,
Por ejemplo, puedo tener un diagnóstico de problemas específicos de aprendizaje, puedo tener un diagnóstico de artritis, puedo tener un diagnóstico de cualquier condición y no necesariamente visualizarme como una persona con discapacidad. No sé si, ¿verdad? Si fui clara con esto, pero me gustaría entonces brindarle un ejemplo. Cuando yo hablo de una persona con discapacidad, estoy hablando de una persona que tiene dificultad para hacer ciertas cosas debido al diagnóstico que le ofrecieron. Así que yo puedo tener una condición que me dan un diagnóstico, pero si no tengo limitaciones en mi vida, si no me afecta, no necesariamente soy considerada como una persona con discapacidad. En ese sentido, entra el término de diversidad funcional un poco para explicar el funcionamiento de la persona al realizar las tareas. Es mucho más inclusivo y tiene un énfasis mayor en la fortaleza. ¿Por qué? Porque a través de los años nosotros hemos mirado el impedimento, cuando digo nosotros me refiero a la sociedad, ha mirado el impedimento o la discapacidad como algo limitante. Sin embargo, la persona es muy funcional, diferente. Y aquí les voy a dar un ejemplo sencillito que me gusta utilizar para explicar este asunto. Yo puedo tener un pez y puedo tener un mono y pedirle a ambos que escalen un árbol. ¿Quién lo va a escalar? Joan y Ángel. ¿Quién lo escala? Yo Lo no. escala el mono. El mono. Claro. Lo El va a mono escalar el y mono. mira, y rapidito porque le hace mucho sentido. Claro. Yo no le puedo pedir al pez que escale el árbol, pero le puedo pedir al pez que sobreviva bajo el agua y el mono no lo va a poder hacer. Así que funciona de forma diversa y de eso es lo que se trata la diversidad funcional. Esa capacidad del individuo de funcionar quizás de una forma distinta a lo que tradicionalmente el resto de las personas funciona. Y yo creo que ahí mencionaste algo importante o que a resaltar, o posiblemente el mono pueda hacerlo, pero con asistencia, con ayuda. Y yo creo que ahí Correcto. es parte de cuando se habla de inclusión. Pero me estoy adelantando, yo sé que me estoy adelantando, pero, sí, pero no, tranquilo, ciertamente pero es muy esta cosa cierto. donde, pues mira, posiblemente con ayuda el pez y con los artefactos necesarios puede llegar hasta el tope del árbol y viceversa el mono, ¿verdad? Pero necesita ayuda, necesita asistencia, ¿cierto? Correcto, y eso no lo pone en ventaja, lo pone en equidad, y eso es bien importante poder tocarlo. Yo puedo ponerle un tanque de oxígeno y un equipo de buceo al mono y va a estar debajo del agua, Roche. Puedo poner una escalera y llevar a alguien que lleve la pecerita y escale el árbol, y el pez lo va a lograr, pero con esa pueda ver, asistencia mira, tecnológica. ese paisaje, igual que lo puede hacer el mono en el árbol o viceversa. Y eso, mencionaste algo que me gustaría que la gente no pase por alto. Y es que esa discapacidad o esa diversidad, si la persona no es limitante o la persona no la ve como sí, pues posiblemente no sea. Hasta que a veces socialmente o en el entorno te lo mencionan, que la gente como que, por eso es que hablamos de personas con un diagnóstico, no llamamos a las personas por su diagnóstico. Correcto, Muñoz, y traiste un punto bien importante porque a veces la sociedad es quien establece las barreras. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes personas con discapacidad y yo, por ejemplo, frente a una persona sorda, yo digo que la que tiene la discapacidad soy yo, que no me puedo comunicar con esta persona. Si yo supiera lenguaje de señas, esta persona no fuera considerada como una persona con discapacidad porque nos podríamos comunicar de forma adecuada. Entonces, cuando nosotros hablamos del término de diversidad funcional, un poco lo voy a arraigar a lo que es el concepto de discapacidad, porque hasta cierto punto es un concepto que traímos con el propósito de ser más inclusivo, pero nos estamos refiriendo básicamente a lo mismo. Y esa diversidad funcional se puede dar de diferentes formas y diferentes tipos, como por ejemplo a nivel físico o motriz, una persona que quizás tiene dificultad para caminar, mantenerse en pie por tiempo prolongado, estar sentado por tiempo prolongado, puede levantar, qué sé yo, unas libras limitadas, 10 libras, 15 libras, no más de allí. Cuando nosotros hablamos de discapacidad o de diversidad funcional en términos visuales, bueno, pues son personas que tienen dificultad, ya sea una ceguera total o hasta una visión leve, una condición visual leve, puede generar alguna discapacidad. Pensemos, nosotros los que tenemos espejuelos, yo me quito los espejuelos y posiblemente no puedo leer algo a distancia. Pues eso me hace una persona con discapacidad porque en ciertos momentos de mi vida voy a necesitar una asistencia tecnológica para poder lograrlo. Otra de las áreas es la parte auditiva.
Y esta parte es muy importante porque sería bien interesante que nosotros como sociedad pudiéramos integrar el lenguaje de señas como integramos el inglés en nuestras escuelas, porque tenemos una población de sordos grande en Puerto Rico. No tengo la cifra exacta en este momento, pero eran sobre 120 y pico de mil personas en Puerto Rico sordas. Y como les dije, si nosotros tuviéramos la capacidad de comunicarnos con ellos, le brindaríamos mucho más acceso a los servicios. Y hoy por hoy vemos que en la televisión están los intérpretes y se está abriendo el espacio para que ellos puedan tener una mejor comunicación. Así es, doctora, y gracias por estos ejemplos que trae, que son muy buenos y que las personas lo pueden ver desde otro punto y otro panorama. Entonces, también considero que hay que sacar este espacio para poder educar, porque en la sociedad se escuchan muchos términos cuando nos referimos a una persona que presenta una discapacidad. Yo he podido escuchar términos como retrasado, inválido, impedido, que realmente pudieran ofender a esta persona. Así que usamos correctamente el lenguaje cuando hablamos de discapacidad. Yo creo que eso es algo que deberíamos preguntarnos. Correcto. Y muchas veces es por desconocimiento, aunque el desconocimiento no nos exime, pero también nuestra base legal, y esto es una opinión muy personal, debe ser revisada, porque si usted se fija, decimos estacionamientos para personas impedidas. Y desde el saque acostumbramos a la gente a hablar de impedido, retraso mental, y todos esos términos han ido cambiando, velando la dignidad de la persona. Cuando nosotros nos vayamos a referir a alguien que tenga discapacidad, lo vamos a llamar como persona con autismo, por ejemplo, persona con X discapacidad. Las únicas poblaciones que se llaman a sí mismos por su impedimento son los sordos y son los ciegos. Por eso yo hice mención ahorita de sordos. Específicamente, ellos lo utilizan dentro de su, por llamarle de alguna forma, dentro de su propio grupo, se llaman de esa manera. El resto sería persona con diabetes, persona con enfermedad del corazón, persona con autismo, y sería la forma adecuada o ideal para llamar a esta persona y respetar su dignidad sobre todas las cosas. Y antes de la próxima pregunta, Iván, para cerrar el segmento, recuerde familia, no toda la diversidad funcional es visible. ¿Ok? No piensen que es la persona que tiene bastón, que tiene muletas, que tiene silla de ruedas. Hay mucha diversidad que no es visible, no es perceptible al ojo. Así que hay personas que tienen diferentes condiciones que de igual forma necesitan utilizar ese estacionamiento que está reservado, como dice la doctora, y usted no va a poder ver cuál es la situación, ¿ok? Así que no le baje el cristal a decirle muévete de ahí, no. Usted si no sabe, no generalice. Así es, Correcto. Ángel. Y doctora, antes de irnos a una pausa, me gustaría preguntarle, una persona que está cuidando o que está próxima a cuidar, ¿qué debe tomar en consideración cuando se encuentra con este panorama de cuidar a alguien con diversidad funcional? Pues dentro de las cosas más importantes es estar consciente de que quizás esta persona va a necesitar un cuidado especializado, ¿verdad? Y debe tomar en consideración el tipo de diversidad funcional. Si esa diversidad funcional llega de forma congénita, entiéndase, la persona nace con la condición, llega por un accidente o trauma, o es adquirida a través del tiempo. ¿Y por qué traigo este punto como uno importante? Bueno, por el elemento de que cuando la persona nace con la condición, quizás tiene unas estrategias compensatorias que lo que nosotros pudiéramos pensar no va a poder hacer, lo logra hacer. Ya cuando es una condición más que es por algún accidente o trauma, pues entonces quizás requiere de una asistencia adicional o de unos elementos adicionales al momento del cuidado. Así que yo voy a tomar en consideración qué tipo de diversidad funcional tiene la persona, cuál es el nivel de funcionalidad de esa persona, porque hay personas con discapacidad que, como hablaba el doctor Muñoz ahorita, que quizás no están en una silla de ruedas, pero igual no pueden estar mucho tiempo parados o sentados, o igual tienen dificultades para leer, para escribir. Entonces, quizás mi cuidado debe ir arraigado a ofrecerle, ¿verdad?, estrategias que le ayuden a comunicarse mejor, que le ayude a bañarse en su aseo, a darle la comida, entre otras cosas. Así que esos son los factores más importantes: tipo de diversidad funcional y el nivel de funcionamiento que pueda tener esta persona. Y sin duda, podemos añadir eso a la esclerosis múltiple, por ejemplo, para dar un ejemplo donde usted va a ver a la persona que tiene sus periodos que son altamente funcionales, pero cuando tienen sus episodios muestran dificultad y no lo puede ver a simple vista.
Así que como bien dice, no juzguemos porque lo veamos caminando bien. Tenemos que romper mitos y estereotipos. ¿Ok? Lo mejor que tenemos ahora es el acceso a la información, así que es importante usarla y qué mejor cuando tenemos invitadas como la doctora Marila Pado Aquiles, que nos está hablando acerca de la diversidad funcional. Doctora, nos vamos a una pausa, pero yo quiero dejar una pregunta para cuando regresemos. Y es, espera, quiero que nos conteste o nos hable de esta pregunta al regresar de la pausa y es, pero cuando la diversidad funcional la tiene el que cuida, el que brinda la asistencia, no el adulto mayor. Cuando tenemos, por ejemplo, un hijo que tiene, por ejemplo, tal vez un diagnóstico como síndrome de Down, que es el que está cuidando al adulto mayor. Así que esa es la pregunta que la doctora Marilia Pado Aquiles nos va a responder una vez regresemos de la pausa. Familia, recuerde que usted está escuchando su programa Somos Cuidadores, que lo acompaña cada jueves a las 3:10 de la tarde. Nosotros les recordamos que si usted tiene dudas, preguntas, inquietudes o quiere compartirnos su historia, puede hacerlo mediante el correo electrónico somoscuidadores@pucpr.edu. Familia, regresamos en breve, así que no se despegue, no cambie el radio porque veremos bien rápido para continuar dialogando con ustedes acerca de la diversidad funcional y los adultos mayores, aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores. Bueno, familia de Católica Radio, aquí regresamos a su programa Somos Cuidadores. Hoy estamos conversando con la doctora Marila Pado Aquiles, que ya ustedes la conocen porque nos ha acompañado anteriormente en nuestro programa. El tema que estamos conversando en la tarde de hoy es acerca de la diversidad funcional en ya sea el adulto mayor o en la persona que está brindando la atención y el cuidado. Antes de irnos a la pausa, la doctora, le dejamos una pregunta en el tintero a la doctora, y era que qué pasaba cuando es la persona que brinda la asistencia, o como decimos, ¿verdad? El cuidador, quien posee o tiene la diversidad funcional. Porque generalmente nos enfocamos en atender al adulto mayor y la doctora ha dicho muy bien de que, mira, tú puedes tener una discapacidad o una diversidad funcional que tuviste toda la vida o algo que adquiriste por algún accidente, etcétera. Y pues, ok, hacer los ajustes ayuda a la atención, pero cuando es el cuidador, doctora, y este segmento va a ser para familia, antes de que la doctora le conteste, para recomendaciones específicas sobre eso, así que usted, mire, anote, o como decimos en Puerto Rico, apunte, porque queremos que se lleve hoy muchas de las que puede implementar. Así que, doctora, cuéntenos, ¿cómo hacemos? Sí, antes de entrar en cómo hacemos, me gustaría hablar quizás de los retos y dentro de esos retos, cómo quizás pudiera ser un plan de cuidado, ¿verdad? Para poder trabajarlo. Genial. Dentro de los retos, pues una de las cosas que se puede haber afectada es la tolerancia que tenga esta persona al proceso de cuidado de su familiar, porque no necesariamente tengo la estamina, no necesariamente tengo la fuerza, no necesariamente tengo la habilidad para comunicarme como resultado de la discapacidad, de la diversidad funcional. Y entonces, en muchas ocasiones, ese proceso de cuidado se puede ser intermitente o se puede fraccionar, porque, por ejemplo, la persona necesita asistir a sus citas médicas, necesita descanso, algún efecto secundario del medicamento que usa la persona que cuida, y entonces le puede limitar quizás el tiempo en que la persona esté. Por eso es bien importante que nosotros podamos tomar en consideración y las personas que nos escuchan, si usted es cuidador y tiene alguna diversidad funcional, es importante que usted vea cuáles son sus necesidades reales para que podamos trabajar lo que viene siendo un plan de cuidado. Y ese plan de cuidado no solamente sería cómo yo aplico la funcionalidad que tengo al cuidado de la otra persona, sino cómo yo cubro también mis necesidades para poder seguir cuidando. Y entonces, por ejemplo, soy una persona que tengo discos herniados o tengo una lesión de espalda, no necesariamente tengo un familiar encamado y no necesariamente lo puedo levantar. Pues mira, quizás una opción sería conseguir lo que se conoce como una grúa, ¿verdad? O un transfer que se pone en la cama y eso ayuda de forma mecánica a levantar ese familiar. Si no tenemos el acceso a eso, y ahorita le voy a dar una de las oficinas que quizás podemos tocar base para poder llegar allí,
quizás poner una almohada debajo de este familiar y jalarlo a través de la almohada. Si yo tengo problemas quizás para abrir los potes de medicamentos o botellas de agua o lo que sea, vienen aditamentos que no son costosos, son bastante accesibles, que me permiten a mí, como persona con diversidad, poder abrirle ese pote a mi familiar. O sea, yo voy a requerir asistencia tecnológica en muchos momentos para poder ayudar a la otra persona. Yo debo considerar en ese plan de cuidado cuáles son mis limitaciones y cuál es la asistencia tecnológica que yo necesito para mí, y quizás cuál es la asistencia tecnológica o acomodo razonable que yo necesito para cuidar a mi familiar. Yo debo tomar en consideración qué asistencia médica necesita esta persona. Por ejemplo, si necesita que lo lleve a la cita y yo no puedo guiar, ¿cuál es el apoyo o el recurso? ¿Qué bases yo puedo tocar? ¿A qué personas yo puedo llamar para que me ayuden y me apoyen en ese proceso de llevar a mi familiar a esa asistencia médica? Y de igual forma, ¿cómo yo hago o con quién, cuál es mi apoyo para el momento en que me toque a mí ir a una cita médica, por ejemplo, se pueda quedar con ese familiar? Así que si miramos el proceso, quizás no es distinto a una persona que tenga diversidad, que no tenga diversidad funcional, pero lo hace un poco más complejo o más complicado porque hay unas necesidades particulares que tienen que ser cubiertas. Doctora, menciona algo importante. Dos cosas. Familia latinoamericana, cuando la doctora dice abrir un pote es abrir el frasco, ¿ok? Y cuando dice Gracias. guiar es conducir. Pero, ¿verdad? Quería entonces resaltar algo, y es que cuando dice asistencia tecnológica, familia, no necesariamente piense en una computadora, no piense en un programa. Cuando a veces se habla de asistencia tecnológica, es algo, como ella menciona, algo tan simple como un artefacto que le ayude o le facilite a abrir ese frasco. Eso se considera, ¿verdad? La terminología que utilizamos acá, ayuda tecnológica. Así que no quiero que piense que tiene que buscar un computador, un portátil, un móvil para hacer la gestión. Son que yo necesito en mi casa, por ejemplo, para que me facilite agarrar o levantar a la persona. Pues Sí, eso, posiblemente bandas. artículos, artículos, artefactos, instrumentos que pueden conseguirlos en tiendas, en cualquier tienda, pero que sean específicos para eso. Exactamente. Eso es a lo que la doctora se refiere con asistencia tecnológica. Les comparto una experiencia que yo tuve. Era una persona que yo atendía y era cuidadora y no conocía ¿verdad? Ella se decía a sí mismo, no conozco de letras. Era una persona que no sabía leer ni escribir y tenía que darle los medicamentos a su mamá. Pues, ¿qué hicimos? Cogimos unos sellitos, unos stickers de colores y le pusimos a los frascos, gracias por la aclaración ahorita, al frasco de las pastillas le pusimos stickers de cuáles eran en la mañana, cuáles eran en la tarde. Eso es asistencia tecnológica. Asistencia tecnológica es el uso de un bastón, es una esponja para bañar a la persona, quizás cualquier aditamento que me facilite a mí hacer una gestión, ¿verdad? O un cuidado a esa persona que yo estoy, de la que estoy a cargo. Entonces, retomando un poquito lo que estábamos hablando, hay otro factor bien importante y es la seguridad. Cómo mi condición o cómo mi discapacidad me puede llevar a poner en riesgo a la otra persona, y debo hacerme consciente entonces yo como cuidador de cuáles son las cosas que puedo hacer y no puedo hacer. Y esto es un elemento bien importante porque nuestra cultura a veces nos lleva a ser supermujeres y superhombres, y no es que no lo seamos, pero sí debemos estar conscientes cuando tenemos una diversidad funcional que es importante tomar en consideración, número uno, los recursos de apoyo y las limitaciones que tengo para no afectar también ni a mí mismo ni a la otra persona, porque si no puedo levantar a mi familiar, me puedo lesionar, continuar lesionándome, o se me puede caer el familiar, y entonces es un daño, ¿verdad? Bilateral hasta cierto punto. Y ahí es importante porque puedes identificar en tu sistema de familia, mira, ok, yo me estoy encargando de todo esto, pero necesito que cuando por ejemplo mi familiar se vaya a bañar, digamos que abuelo o abuela, pues necesito que alguien venga a esa hora para ayudarme a brindarle el baño, o si tienen alguna persona que se le pague como ama de llaves o asistente de alguna tarea, pues sepa que lo que se necesita es para esa tarea en particular. Y de esta manera yo digo que cuidamos al que cuida. Pero como bien Correcto. dice, hay que estar pendiente de que el cuidador se reconozca
porque lo mencionaste en el segmento anterior, si la persona no reconoce la discapacidad o la necesidad que tiene de verdad de complementar para tener igualdad en ese aspecto, puede ser a veces medio intransigente y mira, y testaruda, y ahí entonces que se van agotando y lastimando. Correcto. Como último elemento, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene dificultades en memoria, retención, quizás utilizar de forma pictórica o imágenes que me digan cuáles son los procesos a seguir, y eso facilita también que la persona entonces pueda llegar quizás a cuidar a esa persona y diga, ok, check, esto lo hice, esto no lo hice, esto me falta, pero entonces hacerlo con láminas y eso se puede hacer un cartel. No tienen que ser cosas bien sofisticadas, es ser creativos en el proceso para poder compensar las limitaciones que quizás nuestra condición nos está generando. Y doctora, yo creo que ya que estamos hablando de este tipo de ayudas, de instrumentos, yo estoy segura que nuestros radioescuchas les gustaría también saber si cuáles son esos tipos de organizaciones o a dónde ellos pueden dirigirse para que les brinden una ayuda adicional o que puedan recibir algún tipo de beneficio ya que tienen este tipo de condiciones. Sí, Joan, excelente pregunta. Es bien importante hacer la distinción de que muchas veces cuando son pequeños, la persona con diversidad funcional tiene muchos recursos. Ya cuando llega a los 21 años, ese recurso se ve limitado. Se trabaja mucho lo que es esa intervención temprana, por lo menos en nuestro país. Y en ocasiones, pues decimos, ¿y ahora qué? Cumplí los 21 años, soy un adulto, ¿qué hago? Bueno, hay diferentes organizaciones y nosotros somos, por ejemplo, cuidadores de una persona con algún tipo de diversidad funcional y es un adulto mayor, nosotros podemos recurrir, por ejemplo, a la oficina del procurador de las personas de edad avanzada, que va a velar y salvaguardar los derechos de esta persona. Podemos tocar bases con el servicio de nutrición al hogar, y entonces ahí se planifica, ¿verdad? El sostenimiento de esta persona. Es un programa que tiene que pasar por un proceso de elegibilidad y disponibilidad de ese servicio para que se lo ofrezca, y lo que hace es que le entrega alimentos al hogar a la persona. Así que si yo quizás como persona con diversidad funcional no puedo cocinar porque no sé, pero tengo que alimentar a mi cuidador, esto pudiera ser una opción. De igual forma, si yo como cuidador no tengo dificultad para cocinar, pero el tiempo es limitado, pues esto es una opción que yo le puedo ofrecer a esa persona con discapacidad que estoy o con diversidad funcional que estoy cuidando. El Departamento de la Familia tiene también algunos programas, entre ellos el programa de asistencia nutricional, y cuando hablé ahorita del transfer o la grúa, les dije que le iba a mencionar una organización y es el Programa de Asistencia Tecnológica en Puerto Rico, se conoce como el PRATS. Esta compañía, organización, ofrece servicios de asistencia tecnológica y va al hogar de la persona. Como siempre, debe haber unos criterios de elegibilidad porque son servicios bajo, ¿verdad? Que para personas casi siempre de escasos recursos, pero esta organización va al hogar y mira la necesidad de las personas y puede entonces ofrecerle asistencia tecnológica individualizada. Si estamos hablando entonces vamos a poner que el cuidador sea un estudiante y tiene su rol de estudiante, su rol de cuidador, más tiene sus retos por ser una persona con diversidad funcional. Pues, por ejemplo, a nivel académico, y está en una universidad, las universidades tienen oficinas, como por ejemplo la Católica tiene OSPI, que es una de las oficinas que trabaja. La oficina de personas con impedimento que dirige la doctora Jessica de Gros. Exacto. Y entonces allí ese estudiante quizás para subsanar las situaciones en términos de la universidad y aliviar, poder obtener, ¿verdad?, los recursos necesarios para aliviar las dificultades o limitaciones que puedan tener, pues puede recurrir a esas oficinas. Cada universidad tiene oficinas de esta índole, a veces en asuntos académicos, a veces oficinas específicas para poder trabajarlo. Los estudiantes también tienen la posibilidad de entrar al programa de rehabilitación vocacional, que esto es una agencia gubernamental que ofrece servicios no solo de adiestramiento, sino también servicios para la inclusión al empleo. Y es un elemento importante. Hay organizaciones como Mavi, por ejemplo, que trabaja lo que es vida independiente y le enseña a estas personas con diversidad cómo realizar tareas básicas. Cuando hablamos de vida independiente, eso es lo que yo hago cotidianamente: asearme, cepillarme los dientes, comunicarme, hasta contar dinero, manejar dinero.
entre otras cosas. Y hay organizaciones como viene siendo Mavi, que ayuda a las personas con diversidad funcional a poder desarrollar estas estrategias. Y en la Defensoría de Personas con Impedimento también. Sí, dígame, Muñoz. Sí, doctora, y es que pues, le quiero dejar claro a la familia. Claro, la doctora Pado está hablando de organizaciones y oficinas que están en Puerto Rico. Así que una de las cosas que me encantaría es que esa familia latinoamericana que escucha estos recursos y oficinas, que intente buscar en su país, y si no la hay, que toque puertas para que se creen algunas que brinde algún tipo de servicio. Porque, por ejemplo, cuando la doctora habla de la oficina de OSPI, en las universidades, pues posiblemente no te va a ayudar con tu rol de cuidador, va dirigido a tu rol de estudiante. Pero ¿qué pasa? Ciertamente, el ponerte en ventaja, pues vamos a usar un ejemplo, doctora. Digamos que tienes dificultad visual, una limitación visual, eres ciego legal, que aunque ves algo, ¿verdad? Tienes esa dificultad y necesitas algún tipo de, digamos, un programa que te lea la literatura, los libros. Pues lo vas a usar para lo académico, por supuesto, pero también puedes leer un libro que te diga algunas sugerencias para el cuidado de un adulto mayor. Entonces vas también adquiriendo unas destrezas que nosotros después llamamos eso, la transferencia de las destrezas, ¿verdad? Ese aprendizaje que tuviste para atender una situación tal vez académica, la puedes transferir y utilizar para alguna situación relacionada con el cuidado, con el conocer, oye, tal vez cómo llegar a una cita médica y poder comunicarte efectivamente, porque para tener dificultad en comunicación no es solo ser sordo. No, hay personas que tienen dificultad en el habla, que escuchan bien, pero tienen una dificultad muy severa. Y tal vez tener algún tipo de dispositivo en el cual puedan escribir para comunicarse mejor, pues mira, ciertamente le da tranquilidad, porque no perdamos de perspectiva. Personas con diversidad funcional, cuando se tienen que enfrentar o ir a luchar por los derechos de su adulto mayor, tienen una ansiedad enorme. ¿Por qué? Porque han sido por mucho tiempo limitados, estereotipados, tienen esa dificultad. Entonces, si tiene una persona que se le hace difícil comunicarse, tiene que ir a una agencia de gobierno a pelear por un derecho, ya sabe que no, va pensando que no lo van a entender, que no, pues entonces imagínense. Así que esto que le está dando la doctora, pues le invito a que tome nota para que, mira, haga una búsqueda. Doctora, ¿qué otras recomendaciones? Digo, ya tienes una pregunta. No, que realmente esta información que la doctora está brindando es bien valiosa porque existe la necesidad, pero también existe el desconocimiento y muchas personas pueden ser elegibles para este tipo de programas de ayuda, pero desconocen que existen o no han tocado esas puertas. Así que por lo menos esa información está ahí y yo creo que deben darse la oportunidad de buscar para ver si entonces pudieran ser elegibles para recibir estos servicios. Y tiene un buen punto, que el que esté en las organizaciones y las ayudas no necesariamente familia, es que usted aplica. Sin embargo, conocer qué elementos hay disponibles, ¿verdad? Como ha dicho la doctora, le permite a usted, mira, también buscar ¿verdad? Por las plataformas donde venden cosas, eBay, Amazon, Wish, etcétera, etcétera, a ver si consigues eso que necesitas. Vamos, y eso es parte de lo que pide Independiente, porque mi autogestión, el yo poder conocer las agencias que hay, tocar las puertas, me empodera como persona con diversidad y me abre la posibilidad de facilitar ciertos aspectos en mi vida. Entonces, es una de las cosas que es bien importante poder hacer. Dentro de las recomendaciones adicionales que puedo ofrecer, son más de carácter general. Para hacerla al cuidador, porque ya estamos cortitos de tiempo y me gustaría que los cuidadores se lleven esas últimas recomendaciones. Perfecto. Bueno, pues una de las cosas principales para mí es el uso del lenguaje respetuoso. Como dijimos ahorita, ya no nos vamos a referir a esta persona es diabético, digo, él es un diabético, sino una persona con diabetes, ¿verdad? Hacer referencia a la persona primero, a la dignidad de esa persona a la que estás cuidando. Brindarle la información a esa persona que usted está cuidando sobre su condición. Y esto es un elemento que lo traigo porque es bien importante. Muchas veces queremos ocultarle la información, nos dieron un diagnóstico particular para nuestro familiar, queremos ocultarle la información y usted sabe que necesita empoderar a este familiar. Debo fomentar la independencia. ¿Cuáles son las fortalezas de esta persona? ¿Qué puede hacer aún? Quizás ya no puede levantarse y caminar largas distancias, pero a lo mejor puede
pequeñas distancias y yo le puedo proveer la posibilidad de que lo haga, porque eso le mejora su estado emocional, no se siente tan dependiente de la otra persona y a la vez se hace consciente de que todavía hay funcionalidad en él. Así que eso es ¿verdad? Una de las recomendaciones que para mí es bien importante. Proporcionar apoyo, no control, y esto es bien importante. Yo no voy a controlar, no voy a tomar decisiones. Si esta persona está apta para tomar decisiones, yo le voy a permitir tomar decisiones. Solamente yo voy a servir de apoyo en aquellas áreas donde está limitado y que quizás no puedes realizarla porque sería perjudicial para su salud. Otro de los elementos es crear una red de apoyo, porque quizás ese cuidador no necesariamente siempre va a poder llevar a ese familiar a sus citas médicas, o no siempre va a poder estar disponible para darle los medicamentos, o requiere alguna asistencia para levantarlo, bañarlo, asearlo. Entonces esa red de apoyo es bien necesaria. Ese apoyo social, como habíamos hablado, tocar entonces base, defender, ayudar a ese familiar a defender los derechos que tiene, y sobre todas las cosas, mirar a la persona con diversidad funcional a través de sus fortalezas y no a través de sus limitaciones. Y esto es una de las cosas más importantes que yo puedo ofrecerle. Esta persona tiene dignidad y esta persona es capaz de hacer las cosas. Pensemos en el mono y el pez. Es capaz de hacer las cosas quizás de una forma distinta. Ante todo, el respeto por la dignidad humana. Gracias, doctora, por este programa tan buenísimo que nos brindó hoy. Y yo sé que muchas personas se van a beneficiar de esta información. Así que muchísimas gracias nuevamente. Sí, gracias, doctora. Y para aquellos que tengan alguna pregunta, duda, ¿cómo la pueden conseguir? ¿Cuáles son sus redes para el que quiera seguirla y ver las sugerencias y recomendaciones que usted brinda? En las redes me encuentran en Instagram y en Facebook por doctora Marilia Padua. Allí comparto información general de salud mental, entre otros temas, y me pueden contactar al teléfono de mi oficina, que es el 939-835-5772. Muchísimas gracias, doctora Padua, por acompañarnos nuevamente y hablar de este tema que es tan sensible y para nuestros cuidadores muchas veces desconocido. Así que muchas gracias por sacarle su tiempo y su conocimiento para acompañarnos en este programa. Esperamos verla pronto. Gracias a ustedes por permitirme llegar a este espacio nuevamente y espero estar aquí muchas veces más, las veces que me necesiten. Gracias, doctora. Bueno, Joan, pues se nos acabó el tiempo del programa de hoy. Así que nosotros, como les decimos, mira, recurrentemente, si usted tiene alguna necesidad de apoyo emocional, recuerde que está la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, la cual brinda servicio de psicología clínica y trabajo social clínico gratuito para los residentes de Puerto Rico. Usted lo que debe hacer es llamar al 787-841-2000 a extensión 2413 o 2414 y con mucho gusto, mira, ahí puede sacar su cita. Así que, Joan, nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Nos veremos la semana que viene, Ángel. Así que con el favor de Dios, Familia Católica Radio, recuerde que usted tiene una cita fija con nosotros a la misma hora y por la misma frecuencia la próxima semana. Y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en su programa Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.